invitado de los jueves. El doctor Fran Zabaleta está con nosotros, a quien le damos una cordial bienvenida. Franz, qué gusto, buen día. Buen día. Buen día a todos los oyentes. El tema que tocas, Alfredo, verdaderamente es álgido y no voy a hablar de decepciones porque en derecho debe ser objetivo. Bajo esa figura tenemos la Declaración Constitucional 01/2020 del 15 de enero, que ha sido prácticamente la luz en inicio en una solicitud de la consideración de prórroga. El Alto Tribunal Constitucional hace una diferencia entre lo que es prórroga de mandato y periodo, que habíamos ya comentado y explicado en el programa anterior. Sin embargo, en la página 43, párrafo segundo, el Tribunal Constitucional establece también que las autoridades elegidas o electas son las que pueden ocupar y deberán de establecer la prórroga. Se habla de las autoridades electas en razón del órgano legislativo, hablamos de diputados, senadores, y señala textualmente el órgano ejecutivo que recae sobre la presidenta, quien deberá, señala el Tribunal Constitucional en su razonamiento, establecer las políticas en aplicación del vacío de poder, políticas públicas, garantizar que esta transición establezca la transición del nuevo gobierno electo y alternativamente, señala, no podrán ser limitados sus competencias en el ejercicio del manejo de la cosa pública. Bajo esos dos paraguas constitucionales respondo a la pregunta que seguramente muchos de los bolivianos estamos realizándola, porque los políticos y los comentaristas legales que salen en los medios me parece que tienen cierto interés en razón de dar una imagen o por ahora presentarse en todos los medios de comunicación para ser notables y ser convocados seguramente para un eventual convocatorio a algún cargo público. Sin embargo, esta poca seriedad les resta un carácter analítico que vierte en la misma Declaración Constitucional. Pasamos a la primera fase en razón de análisis. Si el artículo 169.3 ha determinado ya el parámetro de competencial del órgano legislativo para poder determinar competencialmente cómo funciona y hasta cuándo, porque todos sabemos que el 22 de enero prácticamente terminaba el periodo, ¿no es cierto?, constitucional de los legisladores y también del órgano ejecutivo. En esta prórroga, bajo ese paraguas de interpretación del Tribunal Constitucional, nos da dos aspectos importantes. Primero, de autoridades electas. Segundo, debemos de establecer quiénes son las autoridades electas. El soberano, que es el pueblo, los restantes y habitantes habilitados ya mayores de 18 años que hubieran depositado parte de sus derechos dentro de la teoría del pacto social en razón de una elección. ¿Quiénes son los elegidos? Los elegidos son los diputados y senadores. ¿Por qué en la coyuntura conocida el 21 de enero del 2020 prácticamente se ha puesto en conocimiento en la sesión la aceptación de la renuncia del señor Evo Morales Ayma como presidente constitucional del Estado Plurinacional? En ese entendido y con ese razonamiento, ¿qué se tiene a la fecha? Que la señora Áñez es autoridad elegida, pero como senadora, no como presidenta. No es elegida, ¿no es cierto?, como presidenta. El soberano, con su voto, ha elegido a una senadora y ha elegido a los diputados. En la transición que determina la Constitución Política del Estado y que ha forzado el Tribunal Constitucional, ojo que tiene responsabilidades por ese elemento, en una consideración de ipso facto, asume el cargo del órgano ejecutivo ipso facto por sucesión. Quiere decir, por imperio de la norma hay una sucesión, no por voto, no por la voluntad del pueblo. El Tribunal Constitucional ha establecido esa prórroga para aquellas autoridades electas, el órgano ejecutivo, en razón de la señora presidenta en transición, para concluir el mandato constitucional, inicialmente lo de garantizar las elecciones, establecer las políticas públicas, porque no pueden paralizarse, el Estado necesita mucho del Ejecutivo para la aprobación, etcétera, el manejo de los ministerios está ahí. Sin embargo, el criterio de razonamiento de muchos
colegas señalan que es constitucional. Evidentemente, cualquier ciudadano de a pie con la característica de estar habilitado, porque con el tema del coreano chi ya nos han roto el esquema de que el bolivianísimo, el nacionalismo, y nos quebraron, pero cualquier persona habilitada, ¿no es cierto?, está para poderse postular como presidente o candidato presidencial, sea hombre o mujer. En ese entendido no habría ningún límite constitucional. ¿Dónde está el razonamiento que seguramente debe de realizarlo el órgano legislativo y también el Tribunal Constitucional? La Constitución que tiene, la forma con la cual ha sido investida la señora Áñez, no es por voto, no ha sido elegido, o elegida en este caso, es una transición por imperio de la interpretación normativa, ipso facto. Y el Tribunal Constitucional le pone la llave y candado, si se llame así. Dice autoridades realmente elegidas. A eso se tiene la Declaración Constitucional 03 de 15, donde inicialmente la Constitución, porque el Estado permitía que el primer y segundo mandatario no era necesario sus renuncias 90 días antes al cargo, ya que hubieran sido autoridades electas. Bajo esa interpretación, con la Declaración Constitucional 03 de 2015, establece que no solamente el presidente y vicepresidente están investidos con esa posibilidad de no renunciar para volverse a postular, que también abarca a las autoridades subnacionales y municipales, todas las autoridades electas, ¿no? Entonces estamos viendo que los gobernadores, los alcaldes, los concejales, etcétera, que hubieran sido elegidos, no tenían que renunciar. Bajo esa interpretación, que el mismo Tribunal Constitucional lo hace, ¿qué tenemos? Tenemos que la señora Áñez ha sido elegida, no tendría que renunciar en su calidad de senadora, pero no en su calidad de presidenta en transición. Muchos medios de comunicación, y por falta de información, le añaden un término que aparentemente es eslogan, ¿no? Presidente constitucional. No, señores, la presidente constitucional o el presidente constitucional vierte en razón de un voto, porque ahora a partir del 2009 existe la figura de que el ciudadano, el soberano, elige a sus diputados, senadores, y también elige a su presidente y vicepresidente. El presidente y vicepresidente, el senador plurinacional y el diputado de la misma categoría son elegidos por voto, por cuadra separada. Lo mismo que los gobiernos departamentales y los municipales. Usted elige por separado a su alcalde o elige a su concejal. Elige a su gobernador o a su representante departamental, por separado. Ya no está bajo esa escuela donde elegía al legislativo, ¿no es cierto? Y del legislativo o del parlamento salía un presidente, con los acuerdos que pudiera existir. Bajo esa lumbrera, ¿qué tenemos? La cuestionante, ¿no es cierto? Primero, vamos a adherirnos a la figura de que es constitucional la postulación de la señora Áñez como ciudadana y también como senadora, pero no podría, en razón de ser una presidenta en transición, no dejar su cargo formalmente, porque ella no ha sido elegida para ocupar el cargo de la primera magistratura en razón de ser presidente. Qué figura complicada, Franz, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que, si bien es cierto, por la fuerza política, y en Bolivia prácticamente es una verdadera odisea de interpretación legal, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos esa ausencia. Imagínense, solamente en el ejercicio mental, que la señora Áñez tenga alguna necesidad de ausentarse del país por más de 10 días sin autorización del órgano legislativo, o tenga alguna complicación, digamos, forzando la figura de salud. ¿Quién sucedería en ese entonces si no renuncia en una candidatura? ¿Tendría que nuevamente elegirse la sucesión constitucional por el Senado? No, porque el Senado, el día 21 de enero, a momento que se ha establecido la aceptación de la renuncia del presidente y vicepresidente, hablamos del señor Evo Morales y Álvaro Linera, ¿no es cierto?, debe, por mandato constitucional, establecer la sucesión. Debió haber determinado, si da por bien hecho, lo que se ha determinado la sucesión de la señora Áñez, o lo que se llama en derecho y en materia administrativa es sobrecartar un acto administrativo, porque no fue un hecho,
fue un acto administrativo. Y los que conocen algo de derecho verán esa gran diferencia entre un hecho y un acto. Sin embargo, acá hubo una imposición y una decisión unilateral con la catastrófica participación de las Fuerzas Armadas, donde imponen una banda. Esos temas tienes responsabilidad. Ojo, no solamente es ir y poner la banda, tienes responsabilidad y veremos en lo futuro las consecuencias que pueda tener. Sin embargo, en estos tres escenarios, ¿qué tenemos? Tenemos un cumplimiento no formal por la norma fundamental, un incumplimiento por parte del legislativo en el no pronunciamiento conforme establece el procedimiento constitucional y además el reglamento de la Cámara de Senadores y Diputados también es responsabilidad. Y lo más grave, que si vamos ahora, ya estamos prácticamente el día de mañana, estamos a la conclusión de la semana, el día lunes se va a oficializar seguramente los binomios y las candidaturas. Vayamos al inicio. Hemos pregonado el respeto a la norma constitucional. Hemos pregonado de una vez vivir un Estado de Derecho, donde los estantes y habitantes se sometan a la ley. Y la primera ley del Estado plurinacional, que tiene su estructura de república, o sea, no necesitamos más análisis porque ya hemos comentado mucho sobre esto, está el incumplimiento del artículo 8, lo que decía Alfredo, ética. ¿Será moral esa postulación? ¿Será moral decir, bolivianos, el pueblo me ha encomendado, cuando no fue así, fue encomendado por la sucesión, por el imperio de la norma, de garantizar unas elecciones sin fraude? El 3 de mayo deberá de existir una elección con la participación del órgano ejecutivo, porque todo es un órgano, no solamente es la señora Áñez, de garantizar de la no injerencia de medios, formas, ya sean materiales o formales, para que haya una susceptibilidad en la elección. ¿Quién la hace? La tiene que hacer pues la primera mandataria, en este caso la señora Áñez. No lo va a hacer el secretario, el técnico. Pero en este caso llegaría a ser juez y parte, una persona que pretende garantizar su elección, pretende garantizar su nombramiento, pretende garantizar una participación unilateral en el ejercicio de la cosa pública. Y lo más grave es que cuando pregonamos una cosa, decimos algo una cosa, nos comprometemos a hacer algo en una situación de la cosa pública, está pues el artículo 8, los códigos éticos morales, que no son solamente un saludo a la bandera, como se conoce comúnmente, es de cumplimiento obligatorio. Miren, hoy por hoy, el presidente de los Estados Unidos, y disculpen que utilice siempre ese panorama de comparación, porque es el primer Estado, ¿no es cierto?, que maneja el tema legal con una solidez increíble, aunque a nosotros, a muchos no nos gusta el tema del imperio y cosas más, pero en materia legal, imagínense, está puesto en tela de juicio al primer mandatario del mundo, ¿no es cierto?, en razón de no cumplir la ley. En este caso, tenemos el artículo 8, que establece y es conocido prácticamente por todos los estantes y habitantes, el ama yuya, ama aquella yamasura. Y el no mentirás está pues inmerso como un mandato constitucional, y no puedo decirte, yo voy a asumir este interinato y no voy a postular, y posteriormente diga, no, es que el pueblo, por favor, el tema es que una persona debe tener identidad. La identidad está cumplir la palabra, más allá de los papeles que pueda firmar. El día que el político, sea de izquierda, sea de derecha, sea del centro, comience a cumplir su palabra, yo creo que ese candidato sí va a valer la pena ser considerado como candidato. Ahora, a esa figura coyuntural, ¿no es cierto?, ¿cuál es el interés? Y lo que antes de mi arribo al canal comentaban ustedes y les vi por los medios, en el sentido de que ¿por qué la solicitud de una renuncia de todos los ministros y al final los ratifica a los 7 y solamente impone 3? A veces hay que ser ingenuos para decir, no, fue un show. No, señores, no fue un show. Ese acto, en primera instancia, fue la presentación como candidata públicamente, utilizando los medios de comunicación estatales, los predios del palacio, que es cosa pública, para una presentación de candidato.
uso de bienes y servicios del Estado. ¿Delito o no delito? Delito, señores. Segundo, intención. Viene como segunda intención el tema de aparentemente un show de pedir tu puesta a disposición los cargos de los ministros y los cambios solamente a 3, no señores. Extrañamente llega uno de los muy cuestionados representantes de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, establece, increíble, una persona cómo puede determinar el cambio, ¿no es cierto? Cambia y los compromisos asumidos por los nuevos ministros están bajo otra corriente. Si ustedes escuchan los medios de comunicación, ya existe una dirección de los ministerios en razón de una campaña acordada. Y ese elemento de que no le pongan la carita de los calendarios y que lo despidan a un funcionario tiene un trasfondo. Dar el mensaje, ¿no es cierto? Porque ¿quién tiene más caritas que la señora Áñez? El señor Evo Morales. Las próximas elecciones y los medios, y me atrevo a decir, va a haber una división entre evistas y masistas. Entre evistas y masistas tenemos, ¿cuánto? El 25-30% sin candidato. Así es. Y tenemos también, ¿no es cierto?, la particularidad de varios frentes, llamémoslo así, partidos políticos, llamémoslo así, acuerdos, llamémoslo así, pero ¿qué estamos avisorando? Estamos avisorando que vamos a ingresar a una segunda vuelta. Y con esto quiero concluir el análisis técnico-legal. Desde el Tribunal Supremo Electoral nos han inducido que el 6 de agosto íbamos a tener nuestro nuevo presidente o presidenta. Falso. Si vemos los plazos, seguramente van a tener que cambiar, porque señala la ley 1226 que es razón de una vez acreditado los y las representantes del órgano legislativo y acreditado a la o el ganador o que haya tenido la posibilidad de tener la mayor votación en el órgano ejecutivo, tendrá su posición dentro de los 15 días. Estamos hablando del mes de julio, ¿no? 12 de julio. En ese entendido, miren, ¿dónde voy con ese comentario y análisis? Que las autoridades públicas de primera línea, llámese Tribunal Supremo Electoral, llámese presidenta en transición, la señora Áñez, llámese los voceros oficiales, cuando se presenten en representación de la cosa pública, dejen de mentir. Ajá. No hay eso de que me había equivocado. No es que sean coherentes.